tardes, señora profesora. Profe, venimos a presentar la isomería de clases de isómeros. Nuestro grupo está integrado por Karen Stephen Mendioso, Jason Garzón, Paula Moreno y Jessica Garzón. Estos son los 5 integrantes del grupo. Queremos ganarnos el 5, que yo sé que con tu ayuda lo vamos a ganar. Te queremos, profe, te queremos. Inicia mi compañero Stephen Mendioso para hablar sobre la isometría. Muchas gracias y promundo 2013 no se presa. Bueno, a nosotros nos tocó a mí los isómeros y a él le tocó la isomería. A él le toca el concepto general y va a empezar a explicar. La isomería es una propiedad de ciertos compuestos químicos que con igual fórmula química, es decir, iguales proporciones relativas de los átomos, conforman su molécula. Presentan estructuras moleculares distintas. Por ello, diferentes propiedades dicho compuesto reciben la denominación de isómeros. Por ejemplo, el alcohol etílico o etanol y el etener dimétrico son isómeros cuya molécula es CO-H6. Aunque este fenómeno es muy frecuente en química orgánica, no es exclusiva de esta, pues también se presenta en algunos compuestos inorgánicos, como los compuestos de los metales de transición, por ejemplo. Bueno, a mí me tocó la parte de isomería y el ejemplo es este, ¿sí? Para aclarar la isomería o también isómeros, a mí me tocó ya especificar los isómeros. Son compuestos que tienen la misma composición atómica, ¿sí? O la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural, ¿sí? Acá para hallar la fórmula molecular se utiliza esta fórmula. T, número de carbonos, número de hidrógenos por 2 más 2. Acá este sería un ejemplo claro, el cual estamos viendo que sería que la fórmula molecular es C3H8 y la cual nos representa dos compuestos estructurales, ¿sí? En el primero podemos ver el 2-bromopropano, que es un alcano. Esta fórmula, vuelvo y repito, solamente es para alcanos, ¿sí? Esta fórmula es alcano. Si ya son alquenos o alquinos, cambiará su forma molecular. Acá sería esta, CH3 y el bromo acá, que haría 2-bromopropano, ¿sí? Pero cuando cambiamos su fórmula molecular o cuando cambiamos la posición del bromo o cualquier átomo de carbono o hidrógeno, o sea, un sustituyente metil o etil, ¿sí? Cambia su estructura cambiando sus propiedades, ¿sí? Ejemplo, acá yo cambié el bromo y lo puse en la primera posición, que es un ejemplo muy fácil. Entonces cambió ya su estructura y cambió su nombre, entonces quedó un 1-bromopropano. Pero ¿qué pasa? Su fórmula molecular sigue siendo la misma. En esto se centran los isómeros, ¿sí? Siempre va a ser la misma fórmula molecular, pero va a cambiar su fórmula estructural. Los isómeros, un compuesto isómero no solamente tiene dos fórmulas estructurales, puede tener muchas más, 4, 5, 6, 7, hasta infinitas, 80, 90, ¿sí? Y siempre va a cambiar su nombre y su fórmula estructural. Por eso toca tener mucho cuidado al hacer experimentos en química o en laboratorio, ya que su fórmula molecular nos puede confundir sabiendo que ya es otro compuesto estructural. Cada vez que cambiemos su estructura va a cambiar su composición. Los isómeros, o sea, no solo, 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 no s
en bromo y en metiles ni nada de eso, sean cualquier compuesto, cloros, alcoholes, aromáticos, cualquier compuesto, ¿sí? Se puede dar. Mientras tenga química orgánica se puede dar. No solo en química orgánica, hay una rama de la química inorgánica que también se da, que es en la transición de los metales, como lo dijo mi compañero anteriormente. O sea, este es un ejemplo muy claro. Ahorita vamos a ver la isomería estructural y por último la estereoisómera, ¿sí? Que es otra ramificación de la isomería, ¿sí? Esto es lo central de los isómeros, que es La isomería estructural. La isomería estructural se divide en tres, que son la estructural de cadena, de posición y de grupo funcional. La isomería estructural o plana, se debe a diferencias de estructuras y puede explicarse mediante fórmulas planas. Vamos a ver la isomería de cadena. La isomería de cadena es la que presenta las sustancias cuyas fórmulas estructurales difieren únicamente en la posición de los átomos de carbono en el esqueleto carbonado. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es los isómeros de fórmula molecular. Su fórmula molecular siempre va a ser la misma. En este ejemplo vamos a ver que es C4H10. ¿Qué tiene? Eso quiere decir que tiene en su fórmula 4 carbonos y 10 hidrógenos, que van 3, 2 y 3. Por lo que podemos ver acá, tenemos 3 más 2, 5, más 2, 7 y más 3, 10. Completa a su equivalencia, que son 10 hidrógenos y 4 carbonos. Esto lo conocemos como un N-butano. Un N-butano, que es esto. A esto se refiere la estructura de cadena. Pero ¿por qué simplemente es la estructura de cadena? Porque con la misma fórmula, que es esta, la fórmula molecular, podemos cambiar la estructura teniendo la misma fórmula molecular, o sea, siempre va a ser C4H10. Ahora, ya teniendo esta, que es una estructura, ahora vamos a cambiarla, pero va a seguir siendo el mismo C4H10, que va a ser CH3 con CH3 igual CH3. ¿Qué tiene? Acá son 4 carbonos, que miramos acá, 4 carbonos, que va 1, 2, 3 y va 4, como lo podemos ver. Ahora, tiene 3, acá miramos, acá nos dicen que tiene 10 hidrógenos, como los podemos ver, en esta cadena los tiene. Acá hay 3, acá hay 1 que son 4, acá hay otros 3 que son 7 y acá hay otros 3 que son 10. Completamos lo que nos dice la fórmula molecular. Esto nos cambia el nombre a la estructura, que como antes lo miramos, el pasado era N-butano, ahora es 2-metil propano, que sin embargo, al cambiar su nombre y su estructura, es creada por la misma fórmula molecular, como lo hicimos anteriormente. Se puede trabajar, hacer o crear la estructura en las dos formas. Esto se identifica, y esto dice que es la isomería estructural por cadena.
Ahora vamos con la estructura de posición. Vamos a explicar muy brevemente la estructura de posición. ¿Qué nos quiere dar? ¿Qué nos quiere mostrar? Vamos a estudiarlo con sus ejemplos y su terminación. La estructura de posición nos viene desde los isómeros, que van de los isómeros a estructural, y de la estructural tiene sus tres ramificaciones, que es la cadena de posición y grupo funcional. Vamos, en este tiempo ya explicamos la cadena, vamos a ver con la posición. ¿Qué nos quiere decir la isomería de posición? Es la que presenta sustancias cuyas fórmulas estructurales difieren únicamente en la situación de su grupo funcional sobre el esqueleto carbonado. Veamos algunos ejemplos fácilmente. Que en este espacio nos va a dar como ejemplo la fórmula molecular C3, ejemplo, C3H8. Ahora, vamos a ver un propanol, que es un ejemplo donde va el ejemplo y donde nos va a mostrar que, a pesar que lo que va a cambiar, como su misma estructura de su nombre dice, de posición, cambia de posición un elemento, pero cambia su forma física y estructural, pero siempre va a seguir con su fórmula molecular, siempre va a ser la misma. En este caso vamos a mirar C3, CH3, CH2, CH2, y acá va a intervenir lo que va, o sea, donde va a cambiar la estructura y su forma física y su nombre, que es OH. Listo. Que esto es un alcohol. Este es lo que llamamos como un propanol. Ahora, acá es donde nos va a intervenir y donde nos va a dar, y donde vamos a darnos cuenta por qué es la estructura de posición. Ahora nos va a entrar 2-propanol. ¿Por qué dirán ahora se va a llamar, si el anterior se llamó propanol, ahora se va a llamar 2-propanol, si van a tener su misma fórmula molecular? Ahí es donde cambia, y por eso se llama fórmula de estructura de posición. Cambia la posición, su forma física, su nombre, pero siempre va a ser la misma fórmula molecular. Ahora vamos a ver CH3, CH, acá es donde pasa este cloro a funcionarse acá, y este queda CH3. Por lo que podemos ver, ahora este de aquí pasa acá. Cambia su fórmula física, que es muy diferente a esta que miramos acá, que es la primera, esta es la segunda. Cambia, como podemos, porque acá anterior, en la primera, el cloro está en la última parte, ahora esta pasa acá al medio. Cambia su nombre, su estructura, pero siempre va a ser con la misma fórmula molecular. Por eso decimos que es la estructura de posición. Vamos a ver la estructura del grupo funcional o estructura de función. Es la que presenta sustancias con la misma fórmula molecular, presenta distinto grupo funcional. Por ejemplo, un isómero con fórmula molecular, que es la que siempre va a ser lo mismo, siempre va a cambiar la estructura, pero siempre va a haber una misma fórmula molecular. En este caso es 2 carbonos con 6 hidrógenos. Esta es nuestra fórmula molecular. Bueno, pues, sin embargo, o sea, voy a repetir lo que quiere decir que es un grupo funcional. Es la que presenta sustancias que con la misma fórmula molecular presentan distinto grupo funcional. Por ejemplo, va a ser, en este ejemplo, la fórmula molecular es C2, que es 2 carbonos, 6 hidrógenos. Ahora, vamos a entrar con los 2 carbonos
y va a entrar un alcohol. ¿Qué es? Ahora tenemos nuestros dos carbonos, que está bien claro. Y ahora nos faltan los hidrógenos. Los hidrógenos van 3 hidrógenos, 2 hidrógenos y acá un hidrógeno, que nos completa los 6 hidrógenos con el mismo. A esto le llamamos un etanol, que es la estructura. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que al cambiar con la misma, o sea, simplemente las tres estructuras, nos pasa que siempre van a haber cambios físicos, como en su nombre, pero siempre va a tener una misma fórmula molecular. Ahora va CH3, un COR y CH3. Esto lo vamos a nombrar como un metanoxígeno, metano. ¿Esto qué nos dice? Que acá tenemos los dos carbonos con los 6 hidrógenos y un oxígeno, que esto va a ser, nos va a cambiar muy diferente, esto cambia tanto su nombre como su nombre, que es muy diferente. Un etanol es un metano, como su estructura no miramos, pero siempre va a ser la misma fórmula molecular. Eso nos quiere decir, y eso nos quiere nombrar, eso nos quiere decir, y eso nos va a nombrar que es un grupo funcional, o que es la estructura funcional de la estructura de los isómeros. Pues esta era mi parte. Va a entrar mi compañero Naren a explicar otro ejemplo del grupo funcional, y allí nos vamos a dar más cuenta. Gracias, profe, te quiero. Bueno, como él decía, el grupo funcional, ¿sí?, es en el cual tienen la misma fórmula molecular, pero son distintos grupos funcionales. Son diferentes distintos grupos funcionales. La misma fórmula molecular, pero distintos grupos funcionales. ¿Sí? Acá vemos CH2, C2H6. Un ejemplo más complejo que podemos explicar sobre este grupo funcional, para que ya quede muy claro sobre él, es el propanal, que es este que vamos a hacer ahorita, aquí vamos a representar. Todo el marcador. ¿Sí? Acá, como vemos, hay 1, 2 carbonos y 6 hidrógenos, 3, 5 y 1, 6 hidrógenos, con un oxígeno que vamos a ver acá, ¿sí?, que complementaría este. Esto se llamaría un propanal, ¿sí? Tiene una fórmula molecular igual al anterior ejercicio que nos explicó Mauricio. Nos explicó Mauricio, ¿sí? La misma fórmula molecular, que también se subdivide de eso, ¿sí? Entonces vuelvo y retomo lo que decía en la primera fórmula estructural, que era la de cadena. Estos se pueden dividir en muchos grupos. En este caso se dividieron en 4 grupos. Pueden tener más divisiones o pueden parar allí, ¿sí? Acá entonces sería propanal, y el que le subdivide a este, ¿sí?, el que hace la diferencia de isómeros, sería este.
¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3 carbonos con 1, 2, 6 hidrógenos, ¿sí? Entonces se está subdividiendo de este mismo, el cual nos daría que uno de estos carbonos, ¿sí? Un carbono de estos se desplaza acá y nos quedaría un metil en este lado, ¿sí? Nos daría un metil, al igual de que los dos hidrógenos completamente se desplazan, conjuntándose con el hidrógeno que hay acá, conjuntándose aquí, quedarían 3 hidrógenos en total, ¿sí? Son la misma fórmula, pero diferentes nombres. Mientras este es propanal, este ya sería propanona, cambiando sus estructuras físicas y en algunas químicas, pero con la misma fórmula molecular. En los isómeros toca tener mucho cuidado, ya que estos nos pueden confundir, ya que sean las mismas fórmulas moleculares, pero volvemos y repetimos, son diferentes estructuras. Toca tener mucho cuidado cuando vayamos a hacer mezclas químicas, porque toca referirnos no solamente en las estructuras, sino también en las fórmulas moleculares, ya que la química orgánica es muy compleja y es amplia. Vuelvo y repito, los isómeros no solamente se están dando en la química orgánica, también en la química inorgánica, en la transición de los metales. Esto sería la última parte de las estructuras de isómeros. Con este ejemplo terminaríamos la explicación total. Para una conclusión de los isómeros estructurales, voy a hacer una conclusión total, ¿sí? Primero, los de cadena son los isómeros que tienen la misma fórmula molecular, pero su fórmula estructural cambia en la posición que estén en la cadena, ¿sí? Se subdividen hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? La posición de ellos, o los átomos donde está la posición de los carbonos, o el esqueleto cambia hacia arriba o hacia abajo. La isomería estructural de posición es la cuyas sustancias y fórmulas son la misma fórmula estructural, pero se diferencian, ya que el esqueleto de carbono cambia en la línea central, en la línea recta, si se mueven en su línea o en su esqueleto central. Y el grupo funcional o estructural de función son los que tienen la misma fórmula molecular, pero cambian su grupo funcional. Esto sería todo por isómeros estructurales. Buenas tardes, mi nombre es Paula Moreno, Jessica Garzón, y vamos a exponer estereoisomería y su clasificación. Estereoisomería principalmente son isómeros de cual su estructura es tridimensional. A esto se le llama estereoisomería. Estereoisomería es la base que estudia la estereoquímica. Estudia los aspectos tridimensionales de las estructuras, su efecto y comportamiento químico. La estereoisomería tiene dos tipos, geometría y óptica. En este caso vamos a empezar con la estereoisomería geométrica. La estereoisomería geométrica se configura principalmente por rotación. La estereoisomería tiene enlace doble entre dos átomos, que tiene doble enlace fundamentalmente debido a su rotación. Cuando es ciclo, tiene un solo enlace, que es el enlace sencillo, el que comúnmente conocemos. A continuación le vamos a dar la fórmula para explicar. Estereoisomería geométrica maneja dos siglas importantes: cuando son trans, cuando son cis y cuando son trans. A continuación vamos a explicar. El cis tiene una estructura así, que quiere decir que aquí va el doble enlace, o sea, sería con el ejemplo de 2 butanos, dos butanos sería CH3, que las H que están aquí se vinieron para acá, cuando acá era CH y aquí. Se llama así debido a la consecuencia que sufre el doble enlace debido a su rotación. El nombre que quedaría para este sería cis 2
butano. Perdón. Para la estructura del trans es así. Y aquí va el doble enlace, que sería se llamaría así. Es hidrógeno. El trans específicamente es cuando los CH3 están invertidos. Exacto. Cuando son cis es cuando están alineados, como ya explicó en el ejercicio anterior. Ambos compuestos son distintos. Ambos compuestos son distintos porque tienen distintos puntos de ebullición y manejan diferente energía. Aquí y son distintos porque al unirse esto, como se ve en un espejo, estos son alineados, pero este con este son diferentes y se llamarían isómeros. ¿Cierto? No. Diasterómeros. Diasterómeros. Porque alinean sus constituyentes. No, acá se hace 3. No, acá. Son diferentes. Ya si fuera óptico se llamaría estereoisómero. Seguimos con el trans. Ciclismo, ¿cierto? Bueno, este es para uno que no es cicloalcano. Si fuera cicloalcano, un ejemplo. Aquí es OH y aquí, este es un sí. Entran H. Este se le denomina cis-diclopropeno. Propano. Hidropropano. Sí. No se parece así. ¿Para qué se vea? Bueno, hidropropano. Sí, hidropropano. Y este se llamaría transhidrodiclopropano. Como el anterior ejemplo trans, porque sus constituyentes están cruzados y acá cis, porque están alineados. Eso es un ejemplo de ya no butenos sino cíclicos, cuando tienen un solo enlace. Ahora la estereoisomería óptica,
que es uno de los que se divide la estereoisomería, se clasifica. Existen moléculas que coinciden en todas sus propiedades excepto la capacidad de diversar el plano de luz y la luz polarizada. Son llamados isómeros ópticos. Uno de ellos desvía la luz hacia la derecha y se designa positivo y el extrigiro, y mientras que el otro la desvía en una igual magnitud hacia la izquierda y se designa negativo. Bueno, este es el símbolo de ácido y este compuesto se llamaría ácido propínico. Y para, ¿cómo se llama eso? Para, bueno, minimizarlo se llamaría así. Propínico. ¿Lo borro? Pablito, ¿lo borro? Los compuestos son idénticos. Los compuestos anteriores serían idénticos debido a su luz polarizada. Su luz polarizada pasa por una solución del extracto muscular que gira en sentido de las manecillas de reloj. Nos afecta cuando pasa por una solución del compuesto de la leche agria y ya, entonces es nuestra explicación.